Dios le bendiga, hermanos. Es una gran alegría estar aquí presente ya en este tercer culto. Hemos estado en los dos primeros y bueno, agradecido a Dios porque cada vez que vengo al Perú, que no es con mucha frecuencia, me da mucha alegría ver cómo la iglesia sigue creciendo y sigue avanzando. No vengo aquí desde hace muchísimos años y veo cómo la iglesia ha crecido tanto, está tan hermosa, tan bella. Las instalaciones que tienen son preciosas y gloria a Dios por eso, ¿no es verdad? Así el evangelio sigue creciendo porque, como dijo el Señor, el reino es como una semilla de mostaza, ¿no? Insignificante al principio, pero luego se convierte en un árbol fuerte, lleno de ramas y de arbustos, y las aves de los cielos hacen nidos en ellas. Así que, gloria a Dios, es una gran alegría porque esto significa entonces que el Espíritu Santo, su presencia está aquí, está de una manera poderosa en el país, y para mí es como respirar, es como venir a tomar aire, es como un tanque de oxígeno para cobrar fuerzas y vigor, para luego regresar a la obra misionera. Entonces quiero compartirles el día de hoy un testimonio de lo que es la obra misionera allí en España y en Europa, y quiero pedirles antes que me acompañen orando, ¿sí? ¿Les parece si oramos? Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Amado Señor, bendito eres tú, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Padre nuestro, a ti nos dirigimos el día de hoy, Señor, para pedirte que esta palabra que vamos a compartir, este testimonio, Señor, sea poderoso, transforme corazones, Señor, renueva el compromiso contigo por encima de todo. Padre, nos disponemos a ser usados por ti. Estamos en tus manos, Señor, tus manos cálidas, pero a la vez fuertes y poderosas. Así que háblanos tú, Señor. Oramos así en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hemos dado lectura el día de hoy a Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. No voy a centrarme tanto en explicar el texto bíblico, más bien nos sirve como una base para dar pase a lo que es el testimonio de la obra misionera en España. Pero solamente quiero decir o puntualizar un par de cosas. Cuando Pablo escribe a los filipenses, él está encarcelado, ¿no es cierto? Él está encarcelado. O sea, él no está en una buena situación, él no está en una buena condición, porque las cárceles romanas pues no eran cárceles doradas, eran cárceles realmente inhumanas, situaciones muy difíciles y complicadas, y Pablo escribe desde allí. Pero en sus escritos no encontramos un ánimo deprimido, no, al contrario. Encontramos a una persona que se ha sobrepuesto al haber sido privado de su libertad, se ha sobrepuesto a la tristeza, y más bien es una carta que se denomina la epístola del gozo, ¿sí? Y en esta carta encontramos cosas personales también del apóstol, ¿no? Como el texto que hemos leído, cuando él le dice a los filipenses: estoy feliz porque al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Estoy muy feliz por eso. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quien está escribiendo esto le decimos el apóstol Pablo, y sin duda es un apóstol. Pero es un apóstol porque es misionero, porque ha dejado la tranquilidad de su nación, ¿no es cierto?, la tranquilidad de su familia, porque se ha arrojado a una tarea difícil, complicada, y porque en esa tarea ha descubierto a un Dios grande e inmenso, que en las peores situaciones no lo deja solo. Y ha descubierto que tiene una iglesia tras de sí, una iglesia que él fundó, una iglesia que le ama, que le apoya y que le soporta. Y dice: estoy tan feliz de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Los misioneros, cuando salen de su tierra, salen de lo que se llama la zona de seguridad, ¿no? Tú en tu tierra sabes cómo moverte. Conoces las calles, conoces la ciudad,
conoces las personas, sabes cómo hablar, sabes cómo dialogar, sabes qué expresiones usar, conoces el lenguaje coloquial, el que hablan todos. Es tu terruño, es tu lugar, es donde tú has crecido, es donde tú te sientes seguro. Cuando una persona se va a las misiones, abandona todo eso. Cuando una persona se va a las misiones, de alguna forma se desarraiga. O sea, aquello que le brindaba seguridad es dejado a un lado y va a una zona donde es inmensamente vulnerable, a una zona de inseguridad donde no sabe muy bien cómo actuar, no sabe muy bien cómo expresarse, no sabe muy bien cómo decir, ni qué es apropiado, no es apropiado. O sea, sale de su seguridad. Es como Abraham, sale sin saber a dónde va. Nosotros fuimos enviados a España por la iglesia del INSE en el año 2005. Salí con mi esposa, yo tenía 39 años, salí con mi esposa, de esto ya hace casi 12 años, saquen su cuenta de cuántos años tengo, ¿no? Salí con mi esposa que tenía 36, con mi hija mayor que tenía 11, María Gracia se llama ella, con el segundo que tenía 9, su nombre es Juan Diego, y con la más pequeña que tenía 5 añitos y se llama María Fe, ¿no? Salí con todos mis hijos porque las misiones realmente son misiones donde toda la familia la lleva adelante. O sea, los misioneros son todos. No solamente el papá, no solamente la mamá, los hijos también son misioneros. Entonces sale una familia misionera. Salimos con muchos sueños, con muchas ideas, con mucho optimismo y con mucha fe. Pero un poco ilusos, románticos, sin saber exactamente lo que íbamos a pasar en la Europa cubierta de tinieblas espirituales, sin saber lo que iba a pasar en ese continente que alguna vez tuvo una fuerte presencia cristiana, pero que hoy, y sobre todo España, vive pero muy, muy de espaldas a Dios. Pensaba yo, que me iba a enfrentar a una ola muy grande, pero el testimonio misionero en España ha sido más que una ola, ha sido enfrentarme a un tsunami. Y no lo digo por exagerar, porque no soy una persona exagerada. Cada día de estos 11 y un poco más de años que he vivido en España, cada día ha sido una batalla, una tremenda batalla, esperando que la obra del Señor se extienda, pero enfrentándonos a un sinnúmero de dificultades. Así que no tengo ninguna razón por la cual gloriarme ni enorgullecerme, porque en este país he sido humillado, he sido pisoteado y he entendido que tan solamente soy un gusano en las manos de Dios y que no tengo ninguna grandeza, sino que la grandeza es de Dios. A partir de allí, y eso ténganlo bien presente, quiero hablar entonces no de lo que yo he hecho o mi familia ha hecho, sino de lo que Dios ha hecho a través de nosotros. ¿Estoy siendo claro? De lo que Dios ha hecho a través de nosotros, porque jamás debemos de robarle la gloria a Dios. Y entonces les voy a contar el testimonio. Llegamos a España con un presupuesto que era el 50% de lo que se necesitaba para vivir en España. O sea, súper ajustados, ¿no? Cuando llegué, nadie me quería alquilar un departamento, porque en aquella época llegaban tantos latinoamericanos que alquilaban un departamento y luego subarrendaban las habitaciones y se destruían los departamentos, ¿no? Los pisos, como dicen allá. Cuando yo llamaba y sentían mi acento latino, me decían, no, ya se alquiló. Entonces, yo tenía mis recursos para alquilar mi departamento, pero no tenía nadie que quisiera alquilarme. Entonces, de pronto, yo pensé que estaría 2 o 3 días en casa de un familiar
y de pronto estuve un mes, los 5, con 12 maletas, metidos en un cuartito chiquito. Un mes. Yo decía, Señor, esto yo no lo esperaba. Quise matricular a mis hijos en un mismo colegio. Me dijeron, no, ya las plazas están llenas. Tu hija mayor tiene que estudiar allá y tus otros 2 hijos tienen que estudiar allá. Sí, pero yo quiero que estudien más allá porque allá hay plazas en un colegio. No, porque aquí la gente estudia según la zona donde vive, según tu empadronamiento, según tu dirección. Allí se te dan las plazas. Y entonces mis hijos, que habían estudiado en un colegio cristiano como el Simpson, en un ambiente muy protegido, en una casa cristiana, de pronto estaban separados en colegios públicos donde yo no sabía lo que estaba pasando y mi corazón sufría. Claro, tenía un presupuesto muy ajustadito para vivir, no tenía un presupuesto para empezar la obra, no tenía un presupuesto para comprar folletos, no tenía un presupuesto para comprarme una computadora, no tenía un presupuesto, menos aún para alquilar un local. ¿No? Pero Dios muchas veces nos quiere así, para que la grandeza no sea tuya ni mía, sino para que la grandeza sea ¿de quién? De Dios. Porque cuando tú tienes recursos te sientes muy seguro, porque confías en tus recursos. Pero cuando no tienes nada, ¿qué haces? Levantas tus ojos al cielo y dices, Dios, ayúdame. Entonces, no creo en el romanticismo de la obra misionera de ir a morir, pero sí creo que hace falta una dosis de debilidad, de sufrimiento, para que entiendas que las misiones son estar nadando en un mar tenebroso, lleno de olas y de peligro, en donde tus fuerzas no valen para nada y en donde solamente tienes una tabla, la cual tienes que aferrarte, y esa tabla es solo Dios. Cuando me fui a España yo tenía 12 años de pastor de la Alianza. Había sido pastor del INSE, del grupo de matrimonios, tremendo grupo de matrimonios. Había sido pastor en Pueblo Libre. Había sido pastor del colegio Simpson, por algunos años fui capellán de ahí. Tenía mucha experiencia. Además tenía una profesión, tenía una carrera. Pero cuando estaba en España me di cuenta que eso para poco valía. Porque ¿de qué le vale al gran nadador saber nadar cuando está en medio del océano, la tormenta, la tempestad? No le vale para nada. Entendí que mi única tabla de salvación era cogerme de Dios y decir, Señor, aquí estoy porque tú lo has querido. Y si algo voy a poder hacer será porque tú así lo determines, no por mi fuerza, sino por ti. Entonces no teníamos ni para alquilar un local. Pero apareció una señora peruana que no es cristiana, ni siquiera cree en Dios, es agnóstica. O sea, dice, no sabemos si Dios existe o no existe. Y nos dijo, mira, yo tengo un restaurante peruano, si quieres usa el sótano. Los domingos a las 5 de la tarde yo cierro, te lo presto a partir de las 6. Un sotanito ahí chiquito, como para unas 20 personas. Claro, no era tan préstamo en verdad, porque me dijo, la condición es que luego tú limpies todo el restaurante, ¿no? Limpies todo el restaurante y laves los manteles. ¿Tú sabes lo que es lavar los manteles cuando está manchado de comida? ¿No? De jugo, de estas cosas. No es fácil. Y bien planchaditos me los entregas, ¿no? Bueno, tarea que hicimos con mucho agrado con mi esposa porque entendimos que era servir al Señor más que a los hombres y que era una buenísima oportunidad porque un local como ese probablemente nos hubiera costado más de 1.000 euros alquilarlo, ¿no? Ahí empezamos. La primera reunión de nuestra iglesia estaba mi esposa, yo y mis 3 hijos. Esa era la primera reunión. Yo estaba sentado ahí y recordaba que hacía 3 semanas había estado en la iglesia del INSE predicándole a 800 personas. Y ahora estaba allí, empezando de cero, de la nada, con mi familia. Pero Dios es grande, porque Dios quería que llegáramos a ese punto para que viéramos su grandeza. Luego, poco a poco, se fueron juntando algunas personas a nuestro alrededor. Yo había llevado
un paquete así de direcciones. ¿Cuántos tienen amigos en España o familiares? ¿Pueden levantar su mano? ¿Sí? Amigos, familiares, vecinos, etcétera. Muy bien, hay varios, ¿no es cierto? Pues bien, muchas personas, y en ese tiempo había muchos más peruanos que se iban. Entonces yo tenía así un fajo así de direcciones en mi bolsillito de contactos, pero yo no tenía ni idea cómo era Madrid. O sea, tenía una pequeña idea, pero no conocía nada. Entonces, esta misma señora del restaurante me prestó su coche, porque así llaman al carro, ¿no? Coche. Dijo, mira, ese coche siempre está ahí aparcado es estacionado, ¿no? Siempre está estacionado, úsalo para tu trabajo. Entonces, al segundo día que llegué a España, o el tercero, cogí el carrito y claro, Madrid es una ciudad tremenda, ¿no? Autopistas, carreteras, metros. En ese tiempo había construcciones, habían túneles, habían llegado polacos, marroquíes, rumanos, latinoamericanos. Era una locura, gente por todos sitios construyendo. ¿Por qué digo esto? Porque me compré mi plano, que al final no valía para nada, porque todo estaba en obras. Las calles cerradas, las máquinas ahí inmensas, pero tenía que empezar haciendo algo. Entonces cogí el carrito y empecé a buscar a los hermanos. A veces me perdía tanto que estaba 3 horas conduciendo y ya no sabía dónde estaba. Me llamaban por teléfono a mi celular, pastor, ¿y por dónde está? No tengo ni idea por dónde estoy. Estoy recontra perdido, estoy en un lugar oscuro, ¿no? Con unos cuantos focos, pero no sé en dónde estoy. Y mis hijos chiquitos ya todos se han quedado dormidos atrás. Hermana, perdóneme, yo sé que usted ha preparado una comida, lo que sea, pero creo que no voy a llegar. Así que apenas vea un cartel que diga Madrid, me doy la vuelta y me regreso como sea. Entonces, yo te digo sinceramente que 2 veces casi me mato. 2 veces casi me mato, así, pero por un pelito no me muero, ¿no? Entonces, así empezamos a buscar y se fueron reuniendo los hermanos y por fin me sentí dichoso cuando teníamos 20 hermanos ahí. Algunos eran hermanos, otros eran simpatizantes, me sentí contento, ¿no? Y de pronto estaba lleno ese pequeño restaurante. Entonces les dije, hermanos, ustedes saben que hemos venido a Madrid para plantar una iglesia, esa es la misión nuestra. ¿Ustedes quieren acompañarme en esta labor? Ya somos una pequeña iglesia, pero ¿quieren acompañarme en que esta iglesia crezca? Me dijeron, sí, pastor, vamos a acompañarle. Ok, entonces vamos a dejar este lugar y vamos a alquilarnos otro más grande. Me dijeron, amén. Entonces, pero a veces las palabras se las lleva el viento, ¿no? No, hermano, saque un papelito y firme un compromiso. ¿Con cuánto usted va a apoyar para alquilar un lugar mayor? No para mí, para el Señor y para que la iglesia crezca. Me dijeron sí. Entonces 20 hermanitos se comprometieron allí, ¿no? Y pudimos alquilar otro lugar más grande. Era un lugar que ya había sido alquilado por una iglesia que se reunía en la mañana, entonces, y nos alquiló a nosotros por la tarde. Pero ya tenían todos, sillas, equipos, todo, ¿no? Como para unas 80 personas. Qué bonito fue ir allí, ¿no? Por fin micrófonos, por fin retroproyector. Qué bonito fue. Había pasado unos 4 meses. El problema es que estaba ubicado en un edificio casi a las afueras de las ciudades, donde para llegar a ese lugar tenías que irte casi hasta la última parada del metro, ¿no? Tú tenías que salir, caminar por la calle, llegar a un edificio enorme, abrir una puerta, caminar, encontrarte con otra puerta, entrar, luego con un ascensor, presionar, subir, salir, luego había otra puerta y por fin llegabas a la iglesia. O sea, ningún invitado nunca llegaba ahí. Había que esperarlos ahí en la parada del metro, ahí afuera, abajo, porque solo jamás había que hacer vigilia para llegar ahí, ¿no? Pero Dios nos quiere débiles, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Porque entonces en la debilidad tu fe crece y tu fe aumenta. Y creíamos que eso era de Dios. Y efectivamente, no sé cómo, pero empezó a llegar más gente. Y lo curioso, empezaban a llegar algunos españoles. Claro,
Te dirá, sí, ¿y dónde está la novedad con eso? Es que en Madrid la situación era así. Pastor ecuatoriano, congregación ecuatoriana. Pastor peruano, congregación peruana. Pastor colombiano, congregación colombiana. Pero pastor peruano con congregación latinoamericana y con algunos españoles, muy raro. Y empezaban a llegar. ¿Y sabes cómo llegó uno de ellos? Llegó así. Se había casado con una chica peruana, su hijito le había dado un paro o algo así, estaba entre la vida y la muerte. Los médicos le dijeron a este hombre español, prepárate para lo peor, porque Gabrielito se va a morir. La mamá me llamó desesperada, yo fui, ¿no? Y yo le dije, voy a orar por tu hijo, para que no se muera. Claro, el español te mira, ¿ah? Porque ya no cree en lo sobrenatural, porque en su mente, y es una mente científica, ¿no? En su cultura no entra lo sobrenatural, todo lo explica la ciencia. O sea, la oración no salva ni cura a nadie. Yo le dije, voy a orar, y ahí en el hospital, en la escalera, con todos los médicos y enfermeras, agnósticos, ateos, oré al Señor, pidiéndole que ese niño sanara. ¿Y sabes qué? Cuando me fui, a las 2 horas el niño empezó a mejorar. Empezó a mejorar. Empezó a mejorar. Yo no tengo don de sanidad, hermanos. Normalmente cuando un enfermo me llama y oro por él, se muere. Yo a los hermanos de la iglesia digo, si estás enfermo, no me llames. Pero ese día Dios sobró y los médicos se quedaron sorprendidos y ese español dijo, bueno, estoy tan agradecido a ese hombre que quiero ir a su iglesia a darle las gracias. Claro, el día que entró por la puerta los hermanos lo agarraron, lo abrazaron, lo sentaron, y nunca más se volvió a ir. Y así cada uno tiene su historia y llegaban algunos. Pero claro, cuando ya crecimos a unos 60, la gente del edificio, porque era un edificio, dijo, estos latinoamericanos no nos gustan. Porque para el español nosotros somos sus hermanos, pero pobres, ¿no? De segunda categoría, ¿no? No nos gustan. Entonces llamaban a la policía. Entonces yo estaba predicando y de pronto aparecían 4 policías grandotes ahí sentados. ¿Cuál es la acusación? Es que estos se reúnen para beber, para hacer comidas, para vender cosas, etcétera, etcétera. Puras mentiras. Lo que querían era que nos fuéramos. Pero como no había nada de eso, no nos íbamos. Hasta que el administrador del edificio dijo, a partir del próximo domingo, todo el que entre a este edificio tiene que presentar sus documentos. Claro, había muchos hermanos que no tenían documentos. Se asustaron. Eran inmigrantes pobres, se asustaron y dijeron, ya no podemos ir. Entonces yo entendí y dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Si esto es del diablo, dinos qué tenemos que hacer para torcer esta jugada del diablo que quiere desanimar a la gente. Y Dios claramente me dijo, es que quiero que otra vez te mudes y te vayas porque este lugar no es el más adecuado. Tienes que irte a otro lugar. Entonces nos juntamos otra vez, hicimos nuestras promesas de fe, y éramos como unos 50, 60, y todos dijeron, nos vamos. Hicieron sus promesas de fe. Y buscamos un lugar mucho más caro, pero por fin tendríamos nuestro lugar para nosotros, para hacer nuestro culto de oración, nuestra reunión de jóvenes, por fin. Claro, era mucho más caro, pero era horrible, porque había sido un taller de mecánica, ¿no? Pero los hermanos que eran electricistas, albañiles, y además en ese tiempo un albañil podía ganar 5.000 euros, ¿no? Tenían dinero, tenían recursos, tenían todo. Dijeron, pastor, este lugar lo podemos hacer hermoso, bonito. Y efectivamente lo pusieron precioso, ¿no? Cabían unas 100 personas ahí. Quedaba en la parte sur de Madrid, en el distrito de Carabanchel, lo que se conoce como Plaza Elíptica. Ahí quedaba, muy céntrico. Ese lugar, hermanos, rapidísimo lo llenamos. Yo decía, Señor, ¿pero qué estás haciendo? Yo no lo entiendo. Esto tiene que ser obra tuya, no es nuestra. Lo estamos haciendo todo por fe. No tenemos recursos, no tenemos una gran billetera gruesa, sino todo es por fe, con promesas. Se llenó, hermano, y la gente, no exagero,
Llegó un momento en que ese lugar para 100 personas estaba reventando y la gente estaba escuchando el culto parada en la calle, en la vereda. Así afuera, metían la oreja, la cabeza, lo que sea. Entonces dijimos, vamos a hacer 2 cultos llenos. 3 cultos llenos, ¿no? O sea, empezó a ir tanta gente que ese lugar que por fuera ya estaba bonito, pero por dentro era viejo. Entonces las tuberías empezaron a reventarse, las cañerías, las estaciones eléctricas, se iba la luz, se reventaba por ahí un grifo, el desagüe chorreaba por un lado. Entonces había ido ya tanta gente que es como que tú quisieras pues con tu coche del año 80 hacerlo correr a 180 kilómetros por hora, ¿no? Ya no da, no rinde, no es imposible. Entonces todo se rompía, se destruía. Entonces yo otra vez dije, ¿no será que Dios nos quiere que nos marchemos de aquí a un lugar más amplio? Pero claro, con lo que aquí juntamos ahora no alcanza. Entonces otra vez nos juntamos, otra vez hicimos promesas de fe y nos fuimos a un local precioso que es más o menos del tamaño de toda esta zona aquí, así, en el distrito de Fuenlabrada, al sur de Madrid, esta zona más o menos. Experimentamos un crecimiento hermoso, ¿no? Yo dije, wow, y éramos como 200. Yo dije, a este ritmo, Señor, en poco tiempo vamos a tener 1000 personas. Nos estás bendiciendo de una manera tremenda, gloria a tu nombre. Pero yo no sabía lo que venía. Una vez cuando estaba orando, creo que Dios me anticipó algo, porque estaba orando y vi Madrid como que lo hubieran bombardeado. O sea, sus grandes edificios los vi como rotos. Como cuando en las guerras se bombardean las ciudades. Y dije, Señor, ¿qué estoy viendo? No sabía. Pero en ese momento, cuando estábamos creciendo, me di cuenta, de la noche a la mañana prácticamente, empezó una crisis brutal, porque casi toda la economía española estaba basada en la construcción. En la construcción, miles y miles de personas estaban construyendo. Se compraba un pueblecito humilde, se hacían edificios enormes, tremendos. La gente se compraba una casa, 2, 3 casas, invertía, hipotecaba, etc. Todo estaba basado en la construcción. Los hermanos tenían casas hermosísimas, coches modernos. Parecía que todos tenían mucho dinero, pero todo era en base a crédito, a hipoteca. Y entonces de la noche a la mañana, como que alguien bajara el interruptor de la luz, vino la oscuridad. Y yo empecé a ver que mis hermanos, uno por uno, perdían su casa, perdían su trabajo, perdían su casa. Claro, y la situación era tremenda. ¿Por qué? Porque el banco te decía, mira, por esa casa yo te di 300.000 euros. Ahora tú me la devuelves, pero ahora vale 200. O sea, tú me debes 100. O sea, ni siquiera devolviendo la propiedad te veías libre de una deuda. Estabas atado, estabas encadenado. Entonces la angustia, el desasosiego era peor. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues los hermanos de nuestra iglesia creciente empezaron a decir, pastor, no vamos. Pastor, tengo que irme a otro lugar, o tengo que regresarme, tengo que buscar en otro sitio, en otra parte, porque ya no tengo trabajo. Entonces ya había pasado como unos 5 años y nuestra iglesia había sido una familia. ¿Por qué? Habían algunos españoles, quizás unos 20, 25, pero éramos como 200, ¿no? Porque la iglesia, cuando estás en el exilio o en la inmigración, es todo para ti. Es tu familia. Porque no tienes a tus padres, no tienes a tus hermanos, no tienes a tus primos. O sea, acaba el culto y todos se quedan porque luego comemos todos juntos. Y luego que comemos todos juntos, todos se quedan porque paseamos todos juntos. Porque no hay otra familia sino la iglesia es tu familia. El pastor es tu padre, es tu abuelo, es todo. Porque estás en el desarraigo, estás en la vulnerabilidad, pero de pronto tenían que irse y tenían que marcharse. Y habían sido 5 o 4 años juntos, pero intensos, tremendamente intensos, como una familia. Claro, y cada vez que una familia se marchaba, el corazón se rompía. Y yo veía cómo la congregación se iba reduciendo. Y yo decía, Señor, esto es el final. O sea, lo intenté, pero esto es el final, Señor. Señor, en estos años he visto muchos misioneros que se han quemado, muchos misioneros que han fracasado. Señor, yo creo que voy en el mismo camino.
porque esto se va a pique, se va hundiendo. Será, Señor, que así tú lo quieres. Y cuando estaba así, hundido, viendo cómo se marchaba cada semana una familia, Dios me dijo: ¿tú crees que esto se está hundiendo? No lo creas. Esto va a ser el inicio de algo mucho más grande. Pero ¿cómo, Señor? Si yo veo que se van. Y me dice el Señor: la iglesia en Jerusalén había recibido el Espíritu Santo, estaban llenos de fuego, pero no se movían de allí. A pesar de la gran comisión, no se movían de allí. ¿Qué hizo o qué ocurrió? Murió Esteban, en Hechos capítulo 7, se desencadenó una persecución. ¿Y cómo creció la iglesia? Pues cuando los hermanos, a raíz de la persecución, escaparon, iban por todas partes predicando, plantando, fundando, y así nació una misión inesperada, no planificada en un escritorio, pero impulsada por el poder de Dios. Entonces Dios me dijo: así como alguna vez o hace años traje miles de creyentes de Latinoamérica para evangelizar a esta Europa y a esta España, porque ellos creían que venían por trabajo, pero además del trabajo venían con el evangelio en su corazón, y a raíz de esa migración las iglesias crecieron y avanzaron. Ahora también igual, cuando la crisis se presenta aquí, los voy a mover más allá, porque quiero que la iglesia se extienda y crezca. Se ha desencadenado una especie de persecución, porque así crece mi iglesia, así también crece mi iglesia. Y lo entendí, lo comprendí y salí de mi abatimiento. Dije: esto ahora está en manos de Dios. Dios tiene la situación en sus manos. Entonces, si tantos hermanos se van para Toledo, vamos a poner una iglesia en Toledo. Si tantos hermanos se van al norte de Madrid, vamos a plantar una iglesia en el norte de Madrid. Si esos hermanos se fueron para Castilla-La Mancha, vamos a plantar una iglesia en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Si aquellos se fueron al noreste de Barcelona, vamos a plantar una iglesia en Barcelona. Y si hay otros que se han salido de España y se han ido a Londres, vamos a plantar una iglesia en Londres y otra iglesia en París. Y donde se vayan multitudes y donde se vayan en grupos, será porque Dios quiere que allí plantemos una iglesia. Y esas cosas las hace Dios, hermanos. Y así fue, hermanos, así fue. Empecé a escribir cartitas a pastores e iglesias en Lima, a decir: ayúdennos a plantar nuevas iglesias. No nos quedemos solamente en esta zona de Madrid, crezcamos más, sigamos al Espíritu de Dios, vayamos por donde el Espíritu de Dios está soplando, no por donde dicen nuestras ideas preconcebidas, sino por donde el Espíritu de Dios sopla. Allí tenemos que estar. Y efectivamente empezaban a nacer nuevas congregaciones, surgían por aquí y por allá. Yo estaba admirado de lo que es capaz de hacer el Espíritu de Dios, pero faltaba todavía algunos otros pasos. Esos hermanos que presidían esas congregaciones tenían el corazón lleno del Señor, pero no tenían la capacitación teológica ni bíblica. No eran pastores, no habían estudiado para ser pastores. Tenían el corazón, pero les faltaba herramientas. Entonces escribí a la misión americana, al director de la misión, le dije: tengo gente que tiene corazón de pastor, pero no tiene capacitación pastoral. Y me dijeron: pues vamos a mandar maestros. Y llegaron viejos misioneros que habían estado en Latinoamérica, casi al borde de la jubilación, y empezamos un seminario bíblico en Madrid, con hermanos bien preparados en la palabra, con una experiencia misionera tremenda. Y nuestra primera clase tuvo 30 alumnos. 12 de ellos eran españoles. O sea, quizás signifique poco para nosotros. Que se convierta en un español requiere años en muchos casos. ¿Te imaginas el milagro que significa que ese español quiera ser pastor? Que diga: yo rompo con este mi mundo superficial, materialista, contrario a Cristo, porque quiero servir al Señor en su obra. Pues eso ocurrió. Hace un mes acabamos de graduar la primera promoción. De esos 30 se han graduado 10.
5 españoles. La próxima semana en Barcelona se van a graduar 5. Hoy día ese seminario está en Madrid, está en Barcelona y está en las Islas Canarias. Tenemos 40 alumnos preparándose para servir al Señor como pastores o misioneros. Y no teníamos nada. Y no teníamos ni ofrendas, ni un euro para hacer la misión. Entonces te pregunto, ¿a quién le pertenece la gloria? A Dios. ¿De quién vienen los recursos? Dios. Él es. Pero Él nos quiere usar nuestra debilidad. Y de pronto, yo dije, Señor, las iglesias tienen pastores. ¿Qué quieres que haga? Claro, ya habían pasado varios años y tenía un desgaste enorme. Pero los que más habían sufrido ese desgaste eran mis hijos. ¿Sabes qué? Más misioneros que los papás son los hijos. Más misioneros. Si tú la misión la entiendes como encarnación, o sea, hacerte parte de la cultura, nosotros predicamos de afuera, de lejos, tenemos cierta relación. Los hijos de misioneros van y estudian en sus colegios. Están ahí de lunes a viernes, 7, 8 horas. En Europa, particularmente en España, escuchando casi todos los días que Dios no existe, que la religión no sirve para nada, que la Biblia es un libro de fábulas, de mitos, que es palabra de hombres, que no es palabra de Dios, que no tiene nada de malo acostarte con tu enamorada, con tu enamorado, novio o novia, como dicen allí. Hay tal contradicción en la moral española que pasa lo siguiente. Una chica con 16 años puede abortar sin el consentimiento de sus padres, pero no puede comprar una lata de cerveza porque es menor de edad. Mira esa contradicción. Mira la locura de la contradicción. Un mundo patas arriba. El mundo al revés. El mundo donde no es importante el consentimiento de los padres, porque una chiquita de 16 años ya sabe lo que hace. Un mundo donde el aborto le llaman interrupción del embarazo, ¿no? Una forma cínica de encubrir un asesinato, pero en el que tú no te puedes oponer porque se viene todo el mundo en tu contra. A mi hija, la menor, a María Fe, la he cambiado 2 veces de colegio, porque en las 2 veces se atrevió a decir que estaba en contra del aborto. Y las 2 veces le amenazaron de pegarla y hasta de matarla, de tirarla a los rieles del tren. Entonces, el que piensa que el misionero que se va a Europa se va a vivir bien está totalmente equivocado. Porque hay una hostilidad increíble. Tú puedes ahí defender lo que sea, hasta el Islam, hasta puedes defender al ISIS, a los terroristas, y todos dirán, wow, es que hay tolerancia. Pero defiende el Evangelio, defiende a Cristo y verás cómo se acaba la tolerancia. Porque es una sociedad anticristiana. Y ahí estudian los hijos. Y a estas alturas mis hijos estaban muy desgastados. Muy desgastados. Mi hija mayor cumplió 20 años y me dijo, papá, yo me regreso al Perú. Papá, yo no aguanto España. O sea, España ha sido para mí un infierno. Vine y perdí todos mis amigos. Y aquí no tengo nadie que yo pueda decir que es mi amigo. Yo acabé de estudiar, como tú me dijiste, y me regreso al Perú. Yo le dije, hijita, pero tú no conoces Lima. Tú te viniste pequeña y solamente conocías de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y estudiabas en el colegio Simpson de la iglesia. Tú no sabes lo que es Lima. Papá, si no me voy, me muero. Me voy para salvarme. Y yo miraba al Señor y decía, Señor, ¿para esto vine a España? ¿Para perder a mis hijos? ¿Para verles así? Y se fue. Y se fue un domingo por la tarde. Y se llevó mi corazón. Yo quería irme tras ella. Pero había algo que me decía, tienes que quedarte. Pero Señor, se está yendo. Y ella no sabe cómo es Lima.
y no sabe lo que le puede pasar, no conoce las calles, no conoce nada. Pero había una voz que me decía, déjala ir, tú tienes que quedarte. Y la dejé ir y me quedé, desolado, triste, con mi mujer. Todo el viaje de camino del aeropuerto a mi casa, mis hijos lloraban a gritos con mi esposa. Yo me senté en un parque, en una banca, saqué al perrito, estaba lloviendo a mares y no me importaba, porque la lluvia se mezclaba con mis lágrimas, porque decía, Señor, ¿para esto vine a España? Las iglesias crecen, avanzan, pero mi hija se pierde y se va. Y se fue. Estaba yo en casa, después de unos meses, diciendo, Señor, ¿y ahora qué hago? Las iglesias se están consolidando, tienen sus pastores, ¿qué hago? Vino a mi corazón un texto bíblico antiguo que Dios me había regalado hacía muchos años, que dice en Isaías, capítulo 42, si no me equivoco, dice, poca cosa es para mí, dice el Señor, que seas mi siervo solamente en Jerusalén. Te he llamado para que me sirvas hasta los confines de la tierra. Dios me decía, has fundado 7 iglesias, pero aún eso es poco para mí. Quiero que el ministerio crezca y se extienda. Pero ¿cómo, Señor? Porque yo ya no doy más. Yo ya no tengo fuerzas. Ese día o al día siguiente me llama el director de la misión norteamericana y me dice, Juan, Dios ha prosperado las iglesias vuestras, las que han sido fundadas desde el Perú, porque siempre me he presentado así como misionero del Perú, como misionero de vosotros, ¿no? Queremos ahora que aparte de las 7 iglesias que ha fundado, hay 14 iglesias de la Alianza en toda España, fundada por inmigrantes, etcétera, etcétera. Queremos que te hagas cargo de todas las iglesias, que seas el presidente de la Alianza en España, que la visión que tú tienes la extiendas y la inyectes también en otras iglesias. Queremos que hagas eso. Y yo decía, Señor, ¿yo, Señor, presidente de los españoles, de otros latinos, de otras personas? Si mi corazón está hecho pedazos, si no tengo fuerzas, y tú me pides que yo haga esto, yo no puedo, Señor. O sea, si tú no me llenas, yo no puedo, Señor, yo no puedo. Pregunté a varias personas y me dijeron, hazte cargo. Me costó un montón de luchas y me hice cargo. Luego, a los pocos meses, en una reunión regional de toda Europa y de Medio Oriente, el presidente de la Alianza Mundial me dice, Juan, hazte cargo de todas las iglesias hispanas de Europa. Dije, yo, Señor, si ni siquiera puedo conmigo mismo, si tengo mi corazón roto, si no veo a mis hijos bien, que estoy pensando siempre en volver. ¿Sabes qué? Mi hija, a los 2 años de volver, se casó. Porque cuando volvió, se encontró con un antiguo amiguito de la iglesia, que cuando ella se marchó, él tenía 15 y ella tenía 11 años. Para él ella no existía, pero cuando la vio con 20 años, se enamoró. Antes era una pulguita, luego ¡bu! Y lo maravilloso era que ese chico era hijo de nuestros mejores amigos en la época del INSE, cuando yo era pastor de matrimonio. O sea, la familia nos conocíamos como hermanos. Y se casaron. Y les regalaron la luna de miel a Europa. Y pasaron por España. Y me dice él, que se llama Patricio, porque mi familia es bien graciosa, ¿no? Hay 2 Juanes, Juan Zúñiga y Juan Diego, el hijo. María Gracia y María Fe, o sea, 2 Juanes y 2 Marías. Mi esposa Patricia y mi yerno se llama Patricio, ¿no? O sea, Patricios, Juanes y Marías. Bueno.
Patricio me dice, quiero hablar contigo. Nos sentamos a un café y me dice, toda mi vida he querido ser misionero. Y dije, no, mi hija se enamoró de misioneros, Dios mío. Queremos venir a España a ayudarte. Y digo, pero Patricio, hombre, tú eres ingeniero, tú tienes un buen trabajo en Lima. ¿Qué me está diciendo? Mi hija está bien contigo. Pero claro, cuando le digo eso, digo, qué hipócrita que soy. Porque yo mismo he dejado mi carrera, mi profesión, mi iglesia y todo. ¿Y cómo puedo cerrar la puerta a un joven de 27 años que me está diciendo que quiere venir a ayudarme a las misiones? Bueno, para achicar la historia, ahora están con nosotros sirviendo a Dios con todo su corazón. Hace poco pasó el pastor Chávez por Madrid, el pastor del INSE, y me dice, quiero apoyarles a ellos como misioneros. ¿Quién hace eso? Dios. Dios hace eso. Y ahora tengo a toda mi familia sirviendo al Señor. Todos están sirviendo. Seguimos batallando con mis otros hijos, pero al final, ese será el final, ¿no? Una familia misionera sirviendo en Europa, en un continente deprimido, porque la cuarta parte de los españoles o están deprimidos o están ansiosos, un continente entenebrecido, un continente que pensó que alcanzando sus logros materiales, que alcanzando la cima, la cúspide de la seguridad, iban a ser felices, y cuando llegan allí se dan cuenta que están tan vacíos o más vacíos que cuando no tenían dinero, y entonces caen en depresión, caen en angustia, caen en ansiedad. ¿Quién sino ellos necesitan más el Evangelio de Cristo? Los que ya no tienen esperanza porque este mundo les ha dejado sin esperanza, porque los jóvenes españoles viven solos, porque no entienden lo que es el amor, porque cada semana se suicidan varios adolescentes, se tiran a las líneas de los trenes, de los rieles. ¿Pero por qué? Si tienen todo, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen a Dios, porque le quitaron la idea de Dios, porque le dijeron que Dios no existe, que el amor no existe, que la Biblia es un cuento. Llegaron a la cúspide material y se dieron cuenta que no había nada y se quedaron en el vacío más absoluto porque sienten que nadie les ama. Por eso se suicidan, por eso se unen en la depresión y en la angustia. Por eso estamos allá como misioneros con el Evangelio, con nuestra alegría, con nuestra esperanza. Y hermanos, y nosotros los misioneros, donde quiera que estemos, en Europa, en Asia, en África, en América, aquí en Perú, donde quiera que estemos, nosotros los misioneros somos ustedes, ¿me entiendes? Somos ustedes. Somos un brazo extendido de tus brazos, de tus pies, de tu corazón, porque hemos sido enviados por la iglesia del Señor. Y entonces todo esto que les he contado es una historia de ustedes también, de los triunfos, los dolores y las penas es de ustedes. Porque cuando pensemos en misiones, piensa en esas tierras de gente necesitada, pero no dejes de pensar a tus misioneros que mandas, de orar por ellos, de apoyarles, porque las misiones son guerra, hermano. Es ir a la guerra, literalmente es ir a la guerra. Por eso les pido y les ruego que nos acompañen siempre a todo aquel que deja su seguridad, su estabilidad, por causa de Cristo, porque en verdad nunca es más verdad aquello que dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que hermanos, ¿puedo contar con ustedes? ¿Podemos contar con ustedes? ¿Los misioneros podemos contar con ustedes? Queremos contar con ustedes, queremos contar con ustedes. Tengo que terminar. Será para la siguiente. Muchas gracias por haberme escuchado y que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.